Pero he sentido que sería muy bonito poder conocer un poco más qué era lo que Gaitán proponía, ¿cierto? No sé si era ese liberalismo radical ateo o era un líder muy carismático y pues tocó los callos pues de los poderes económicos y políticos. No, y pensaron que tal vez él, por ser liberal, o sea, según ellos creyeron, y el pelado se obsesionó y dijo, no, este man va a ser la misma. Entonces empezó y llegó a un tipo de locura religiosa, que dijo, no, este man va a ser sin contextualizar quién era Gaitán. Lo cierto es que sí hay una puja de poderes muy importante que lleva a esa guerra, y esa guerra solamente se va a terminar cuando sube al poder un militar, ¿no? A través de un golpe de Estado. ¿Ah? Sube Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, él va a subir en el 57. 3 años después, 54, 56, 4 años después de finalizado el Cristo Rey. Para esa época, la iglesia responde con paz, ¿no? Yo les digo que había varias tendencias dentro de la misma iglesia, unas muy radicales, ideologizadas, que avivan la guerra, pero había otras muy respetuosas de la doctrina, ¿no? Inspiradas en la palabra, y ellos deciden movilizar a la población construyendo monumentos a Cristo Rey. Entonces recordarán que yo les mostré las fotos del de Cúcuta, que es el primero que se construye, seguido del de Villavicencio, es el segundo que se construye, el tercero es el de Cali y el último el de Belalcázar, en el 54. Los dos primeros son, bueno, esta memoria mía, por eso va a quedar escrito. Y grabado. Sí, grabado, y bueno, está en las presentaciones que antes les mandé, las fechas en que se inauguran. Pero entre el de Cali y el de Belalcázar hay como un añito de diferencia. Colombia reúne 4 monumentos construidos, incluso casi que haciendo pues como un cuadrante en el país, y después va a haber la paz. A ver, algunos pensarán evidentemente en su convencimiento político que la paz se logra porque llega el dictador y logra apaciguar los ánimos. Finalmente el que gana pues sería el conservador, porque pues el ejército estaba con los conservadores, finalmente, ¿no? Pero cuando él es derrocado también se le dice que ya no más, el país va a nacer a lo que se llama el Frente Nacional. Y se van a alternar un periodo liberal, un periodo conservador, un periodo liberal, un periodo conservador, hasta la Constitución del 91. En 1991 se rompe el bipartidismo y empiezan a nacer en Colombia muchos partidos políticos. Y con eso se evita ese radicalismo tan importante que tenían. Pero en ese tiempo también entra el comunismo. Y muchos de los liberales que hacían parte de las guerrillas liberales se van a la zona de la Macarena, y allá van a fundar las guerrillas que después van a ser comunistas. O sea, reciben, como había unos que se autoproclamaban ya ateos, ¿no? Liberales ateos, ellos van a recibir con mucho gusto el pensamiento comunista, que es ateo. Y ahí van a hacer la guerrilla de las FARC. Fíjense cómo la historia de Colombia se va tejiendo de guerra en guerra. Tristemente, ¿no? Tristemente. Bueno, los que no se meten allá en el monte y no se vuelven después guerrilleros comunistas se van a quedar ejerciendo pues la política en este país. Y bueno, son los políticos que conocemos, con sus corrientes de pensamiento, va a entrar después el neoliberalismo, que ya es una corriente pues muy compleja a nivel económico, en fin. Todo eso de la guerra que se vivió acá. Los que reconocemos la acción del Señor, del Espíritu Santo en este proceso, reconoceremos que la construcción de los 4 monumentos va a suscitar entre los colombianos un deseo por la paz, que lleve al perdón y de alguna manera al olvido, porque no hay lo que vimos en el proceso de paz reciente, no hay reparación, ¿cierto? Se olvida. Se crea un indulto y todos los militares que participaron y todos los paramilitares de la época que participaron, hay un perdón y un olvido, punto, listo, hay indulto, no más.
Por eso nadie escribe sobre eso. O ustedes conocen un libro, y si lo conocen me dicen, por favor, que muestre cómo fue la violencia en Belalcázar o en esta región. La lista de muertos. ¿Qué familias tienen un muerto? Eso no existe, ¿cierto? Perdón y olvido. En el primer libro del maestro Jorge Vélez Correa, de Risaralda, muestra ese libro. Eso pues pasa. Te agradecería el dato. Voy a buscar. Sí, porfa. Y yo tengo una copia de un segundo libro, pero voy a conseguirte la primera edición del maestro, de Germano Campo, que es de la Academia de Historia de Caldas. El maestro es un profesor, es un docente de Germano Campo Correa, y es un historiador espectacular. Germano Campo Correa. Germano Campo Correa. Es de la Casa de la Cultura Ovidio Rincón Peláez, el escritor de la aldea de Risaralda. Ajá. Yo voy a buscarlos. Sí. Yo te traigo la historia de la aldea y ahí muestra toda esta historia de esta zona. Listo. Y ya lo Sería muy chévere. Germano Campo Correa es un escritor, y luego viene el maestro Jorge Vélez Correa. Maestro Jorge Vélez Correa. El libro es Los Andares de la Aldea, me parece. Andares de la aldea. De la aldea, porque Risaralda la llamaban la Casa de Ovidio Rincón Peláez, el escritor de la aldea. El escritor de la aldea, bueno. Él maneja muchas de las historias de Risaralda a través de unos cuentos. Por ejemplo, está Pacho Trucos, un señor que tenía los restos de la mamá y andaba con un movillo en la boca. O sea, es un tipo que narra todos los cuentos de Risaralda a través de, o sea, la historia de Risaralda a través de cuentos. Listo. Acá en Belalcázar hay un escritor que es cronista y poeta que se llama Rubén Darío Herrera. Él también ha hecho recopilación de algunos apartes ¿El de San José? De acá. Ah, de acá. Sí. Ah, bueno, también te agradecería un datico. Rubén Darío Herrera. Rubén Darío Herrera. Sí. Listo. Él tiene, de hecho, en la Gorgona hubo un preso militar, bueno, hubo un preso de la Alcazarita que estuvo en Gorgona, y una historia de violencia bien marcada frente al tema de liberales y conservadores. Y él tiene esa política. Me gustaría poder conseguirla y leerla también. ¿Cómo se llama la que mencionó Giselle? ¿Y que mencionó Giselle? ¿Cómo se llama? Jorge Vélez Correa o Germano Campo. Germano Campo Correa y Ovidio Rincón Peláez. Ovidio Rincón Peláez. En todo la peatonal de la alcaldía estaba un gusto ahí. Bueno, yo sé que no lo ven, pero bueno, créanme, esto es una línea económica de la venta del café, de la exportación del café y el precio del café en la historia. Por aquí hay un puntico del más alto, es en 1950. De ahí para allá, en picada, ¿cierto? Empieza a caer el precio del café. Uno no alcanza a imaginarse cuántos coletazos empieza a tener esto, pero para el año 50 el Cristo Rey no estaba terminado, y es el Cristo que más demora en construirse. Uno podría pensar que la crisis del café impacta en que ya no hay tantos recursos para terminar la obra, y por eso se alarga tanto, porque los otros monumentos se demoran unos 2 o 3 años en construir. Este se demora prácticamente 7. De pronto, profe, también 6. Debe incluir en que la construcción de este Cristo Rey es más compleja, por lo que tenían que construirlo con la fortaleza en los lados y quedar poco problemas con la subida, y los otros son más macizos, entonces no vaciar y vaciar. Claro, este Cristo, incluso cuando lo clasifican dentro de los inventarios culturales, hay como alguna dificultad, porque los monumentos suelen ser estatuas, y las estatuas pues se pueden transportar y mover, ¿cierto? Esta es una estatua, pero usted no la puede mover, porque realmente es un edificio con forma humana, porque por dentro se puede recorrer. Por eso digo que es un edificio, tiene pisos y se puede recorrer, tal cual, no para fines de mantenimiento, como sucede con los otros monumentos. Alguien se puede meter por dentro y hacer algún tipo de mantenimiento, muy estrecho, ¿cierto? Allí, con mucha dificultad, no, aquí usted lo recorre libremente. Y es más, la estrechez es hasta intencional, como lo vamos a poder identificar en este libro. El camino estrecho y la puerta angosta, el camino escabroso y la puerta estrecha, que se relata en Mateo. eso hace que llegue a demorar más cosas más
compleja. Es posible. Igual no estaba tan cerca de un centro poblado importante. Estaba lejos tanto de Cali como de Pereira. Sí, porque pues en esa época la carretera Pereira era larga, una trocha destapada, ¿cierto? No era fácil llegar hasta por allá. En cambio, pues el de Cúcuta está pegado a la ciudad, Villavicencio está pegado a la ciudad, Cali está pegado a la ciudad, claro, en unas montañas, pero no tan equidistante a las dos ciudades importantes que había para esa, pues además para esa época la ciudad importante era Manizales, ¿no? Era la grande, la fuerte, la pujante. Pereira era más pequeña, iba ahí detrásito, ya mordiéndole los talones. Y la influencia política también. Y la influencia política, entonces, Sí, bueno. eso eran ciudades que tenían mucho más presencia frente a ese aspecto histórico del país. Recuerden en ese tema de las influencias que antes de finalizarse el monumento, se crea la diócesis de Pereira 2 años antes. Entonces está a punto de terminarse el monumento y teníamos un obispo y resulta que ese ya no es el obispo, sino es otro, el nuevo, ya no es el de Manizales, sino que es el de Pereira. Eso genera muchas dinámicas de reacomodo. Después, 2 años después de eso, se va a crear el arzobispado, que va a incluir la diócesis de Manizales, la diócesis de Armenia, la diócesis de Pereira y creo que esta parte del Chocó también, creo. Bueno, para esta época no tenemos turismo, hay una recreación local, los dos atractivos que empiezan a aparecer es lo que hacen los manizalitas en el Nevado, que van y se tiran en colchonetas, esquían allá, sobre todo ya hacia mediados del siglo. Aquí está la fecha que estaba buscando, la violencia, 1900, ya, la tenía al otro lado. Y lo que se hace en Termales de Santa Rosa, que desde 1935-38 hay reportes de una instalación organizada para manejar los bañistas dentro de los termales en Santa Rosa. Pero no hay turismo, aquí no hay turismo, esto es más los vecinos de la zona. En el tema de la fe, pues vamos a tener, yo hago aquí referencia a la violencia, porque pues está este componente religioso metido en la violencia, pero estos años, el 46 al 54, los vamos a bautizar como la fecha de construcción del Cristo Rey. El Cristo Rey ya aparece, pero es el tiempo de construcción. Las gestas político-religiosas, ya lo describí, y va a aparecer el Concilio Vaticano en esta fecha, en la década de los 60, que va a cambiar el tema de la fe cristiana. Bueno, después, en la década de los 70, 80 y 90, vamos a tener una transformación muy importante en la caficultura. Ya no vamos a tener esa caficultura de biodiversidad, ese bosque productor. Ya incluso el tema familiar va a empezar a cambiar, aunque persistan familias hasta el día de hoy, evidentemente, pero se va a empezar a entender como una caficultura agroindustrial. En 1973 se compra la fábrica de café liofilizado, la de Chinchina, y se empieza a trabajar el café instantáneo o café soluble. Y la idea del cultivo de café definitivamente va a pasar de ser algo agrodiverso a ser un monocultivo de café. Y se quita el sombrío. Eso empieza a desmontarse en la década de los 60. El sombrío se empieza a desmontar en esa fecha, que se desarrolla una variedad que puede ser de libre exposición solar. Para esta fecha, ya como estamos en la década de los 70, 80 y 90, cuando se empieza a consolidar ese cambio de sociedad agraria a agroindustrial y también de urbano a urbano-industrial, empieza a nacer el turismo en Colombia. Bueno, pero hablo del turismo ya no de sol y playa, que ese existe desde la década de los 60. El primero fue en el Rodadero, década de los 70 fue San Andrés, década de los 80 fue Cartagena, década de los 90 fue Coveñas. No me refiero a ese, sino al nuestro, al interno. En el 95 se construye el Parque Nacional del Café y él va a generar una dinámica turística nunca antes vista en Colombia, que va a estar centrada en los parques temáticos. Para 1977, yo tenía 7 añitos. Ojo, la población urbana eran 15 millones de personas. ¿Cuánto eran en la década del 60? ¿Quién lo recuerda? 7.2. 8.5 era el rural. Y fíjate que para el 77 solamente hay 9.3 millones de habitantes en el campo. 9.3 millones de habitantes en el campo colombiano.
década del 77. Yo tenía 7 añitos. Hoy tengo 54. En cambio, en la ciudad ya había 15 millones de habitantes. Fíjese que Colombia abandona el campo por muchas razones. La violencia va a seguir, aquí ya va a haber primeras expresiones de narcotráfico, va a haber contrabando, va a haber narcotráfico de marihuana, pero sobre todo por la pobreza del campo, ¿cierto? Cuando usted empieza a tener 15 millones de habitantes, empiezan a hacer el turismo en Colombia, porque el turismo es un fenómeno urbano. La persona habitante de la ciudad quiere viajar al mar o al campo en sus vacaciones, porque las vacaciones es un fenómeno urbano, de tipo que nace de la contratación industrial, de la industria y de la vida urbana. En el campo las vacaciones son muy diferentes, son básicamente académicas, pero pues un cultivo no conoce vacaciones, ¿sí? Usted no puede irse a dejar un cultivo 15 días, 20 días. Tampoco, no puede, no. Vaquitas no coman en 20 días. No, nada. Eso es un fenómeno urbano de la producción industrial. Entonces empezamos a tener el turismo muy doméstico en torno a parques temáticos en el Parque del Café. Pero el turismo no va a llegar por acá. Pero ahí también hay un elemento fundamental que de pronto no nos pueda pasar, que es la apertura económica del país, cuando Colombia ya entra en la OEA. Ajá. Que es en 1991, 92, que entra. Sí. Que entra y ya se da, digamos, como la apertura económica del país, y ya por eso precisamente el tema del contrabando y demás, porque ya los productos que llegaban de afuera con IVA eran mucho más costosos que digamos que los que entraban por el contrabando. Por ejemplo, ya se iba a San Andrés por temas de televisores, por electrodomésticos y demás. Precisamente resultado de esa apertura económica, porque ya podían llegar más productos al país de afuera, y ahí es donde cambia mucha dinámica comercial, y eso pues también, digamos, se afecta al tema de la parte de los destinos turísticos en el territorio. Hay un cierre de fronteras para impulsar la producción interna, va a ser con Belisario Betancur. Usted va a encontrar carros, por ejemplo, la marca Subaru hasta el año 93 nomás, la León, la Subaru León, por ejemplo. De ahí para adelante solamente los carros que se producen en Colombia. Pero después con Gaviria se vuelve a hacer la apertura, pero ya en el 97, que es un poco lo 91, 92, porque Gaviria estuvo entre el 90 y 94, que fue cuando mataron a Galán, que entró ahí por carambola. Bueno, 97 es la inauguración la construcción del viaducto. César Gaviria. Crucé la fecha ahí. Crucé la fecha del viaducto César Gaviria, ¿no? En Pereira. Bueno, vamos a tener, por aquí no va a haber turismo porque eso va a estar en el Quindío, y si pasan buscando a Pereira, los termales, y de pronto subir hasta Manizales, al centro histórico, o algunos termales que tiene Manizales. Pero Belalcázar no está en la ruta turística y ninguno de los de por acá. Para esa fecha ya el Cristo Rey está construido, década de los 70, 80 y 90, y hay una capillita y la gente va a hacer su devoción al Señor Caído, y la Semana Santa, que desde 1968 es en vivo, básicamente. Pero ¿qué es el sitio? Un parque público, que todavía se utiliza de esa manera. Ir a pasear allí el domingo, una tarde, vamos allí, un heladito, lo que sea, es un parque público. Pero no es público porque es privado, es de la iglesia, pero la gente ya por ese uso lo empezó a asociar como que era propiedad del municipio, y resulta que es propiedad de la parroquia. Y ya en el tiempo también estaba el monumento de la Gruta de Risaralda, ya los monumentos, ya habían restaurado la gruta en Risaralda, sí. Risaralda, la Gruta de los Pecados, ya. Sí, sí. Es que 6 años más viejita que Cristo Rey. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, 6 años más. Ah, no sé. Sí, tiene 6 años. ¿La gruta? Sí. Voy a revisar la foto que le tomé a la placa. La placa es de la placa no está... ¿Hablas como de una remodelación o qué? Ah. 6 años antes. Está bueno el dato. Está bueno. Esto fue en el 54. Bueno, para esta época... Ah, bueno.
Para esta época, después del Concilio Vaticano, la Iglesia cambia la manera de hacer la misa, como les decía, ya no puede rezar devociones, la Eucaristía es el centro, se dice todo cristiano, todo católico con su Biblia, se empieza a fomentar la lectura de la Biblia a través de algo que se llama la Lectio Divina, y las devociones, empieza a decir uno, bueno, las devociones son importantes, mueven la fe, pero ojo, que haya más Biblia, que haya más misa, vivida plenamente, no como observador, sino como participante en la celebración, y que haya vida comunitaria. Cambia muchísimo la perspectiva pastoral, y eso va a traer unas miradas diferentes, pero eso no va a impactar mucho en el Cristo Rey. Y en la manera, pues, aquí se empiezan a generar comunidades, de pronto alguno sabe de eso, habrá participado en el Prodime, que se llamó por esa época, algunas cosas de ese estilo. Pero pues la vida no va a ser mucho el cambio frente al tema del monumento. Mire, después vienen las décadas del 2000 y 2022. Aquí hay un tema muy importante porque aparece la caficultura patrimonial. 2011, declaratoria del paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO. Unos meses después, Colombia adopta esa declaratoria mediante una resolución y empieza un trabajo muy importante de pues conservación del paisaje cultural cafetero. Y eso va a traer muchas cosas, el auge de los cafés especiales, de las tiendas que te venden cafés especiales, las tiendas de café en Pereira y en las ciudades, el desarrollo de souvenirs gastronómicos, galletería, dulcería, ¿no? Todo de café, heladería, bebidas, el desarrollo de atractivos en las fincas cafeteras, estamos hablando del año 2000 para la fecha, el desarrollo de alojamientos rurales, Belalcázar, muy poco todavía frente a este tema, ¿no? Muy poquito. ¿Qué va a impactar en Belalcázar? La construcción de la carretera en el 2007, que ya va a permitir un acceso mejor a Pereira y van a empezar a desarrollarse los negocios hacia el sur del monumento. Pero el desarrollo se va a empezar a sentir de manera más importante posterior al 2015, porque en el 2015 Pereira construye el bioparque Ucumarí. O sea, es el nuevo zoológico de Pereira. El antiguo zoológico Matecaña se convierte en bioparque Ucumarí. Y eso mueve las rutas turísticas del Quindío, las empieza a mover hacia el bioparque. Porque además va a tener jirafas y otros animalitos muy interesantes. Y es un parque muy bien planteado. Eso empieza a movernos. Y aparte de que nos empieza a mover la geografía turística hacia Risaralda, hacia Pereira, va a empezar a abrir hacia el occidente pereirano, que cobija toda esta zona, ¿no? Esta zona del, ¿cómo es que lo llaman en Caldas? Occidente próspero. Occidente próspero. Pero realmente es todo lo que tenemos alrededor del Valle del Risaralda, y una parte es de Risaralda y otra parte es de Caldas. Muy, muy interesantes esos municipios. Ellos van a empezar a recibir ya turismo. Como les digo, en el 2019 se va a desarrollar el proyecto Pueblos con Encanto de parte de la gobernación de Risaralda, y la de Caldas va a trabajar el tema de los miradores, de los malecones en estos municipios. Porque los pudimos ver tanto en San José, tanto acá como en San José como en Risaralda, ¿no? Este amoblamiento urbano para poder trabajar el paisaje, pues que es excepcionalmente maravilloso. Es que recorrer esa carretera, el otro día que era la Virgen del Carmen, pues nos bloquearon la vía y nos tocó volvernos, ¿no? Nos tocó subir hasta a salir a Asia, y fue volver a apreciar esos paisajes, pues es que uno le provoca parar el carro y quedarse mirando paisaje para allá y después mirar para acá. O sea, es una cosa muy bonita. Eso a partir de la Ruta Maranta, el tema de impulsar todo ese tema de mobiliario urbano y incursión un poco más en el turismo. La Ruta Maranta, yo no tengo mucha información sobre ella. Si me pueden compartir algo sencillo, no muy grande, y lo dejo yo plasmado ahí en el libro también, me parece muy importante. Gracias. Porque se quedó perdida en el tiempo, que era una socia entre varios municipios para generar un nodo turístico que, como pasa con muchas cosas de lo público, simplemente se queda ahí en un querer, en un qué hacer, en un gastar el dinero, pero realmente el que sigue no le da continuidad al proceso. Pero si usted logra desarrollar el Cristo en términos turísticos, esos van a ser las rutas que nacen, ¿cierto? La de ustedes y los pueblos nuestros también. Es que, bueno, en fin. Hablamos entonces... yo aquí copié mal una cosa. Qué bobo, bueno.
Espere un momentico porque ahí hice algo mal. Ah, aquí está el error. Después se los mando corregido. No crean que hacer estos gráficos tiene su cuento. Animarlos mucho más. ¿Mm? Animarlos peor. Sí, y animarlos. Bueno, es que, mire, el cambio es en la primera casilla, aquí, en esta primera casilla estaba escrito lo que aparecía aquí, que es la descripción de lo turístico. Ahí empezamos a hablar de agroturismo. Antes teníamos un destino de turismo masivo, ahora tenemos un destino especializado. Ya podríamos decir que nace el agroturismo y con él el turismo, pues es un turismo cultural. ¿Qué es lo que yo quería decir aquí? Estamos viendo un retroceso de la caficultura en verde o en seco, que es lo que se exporta. Y digo un retroceso en el sentido de que muchas personas en general, no solo del Alcázar, sino en la región, han empezado a trabajar sus cafés especiales, que los pueden comercializar sí de pronto a través de la federación, de los comités, pero han encontrado la manera de comercializarlo a través de las tiendas de café o al turismo, tal cual, que te vende el café. Tengo un egresado de la carrera de Chinchiná, en la vía que lleva hacia Villa María. Él tiene su propia finca cafetera, él siempre lo ha trabajado de manera orgánica, entonces él empezó a tostar su propio café, lo maquila y lo vende en su finca, porque en la finca tiene lagos de pesca, entonces la gente llega a pescar y se toma un café y además se come la mojarra que ha pescado, y hace el recorrido por el cultivo. Todo el café que él produce en sus 11 cuadras lo vende al turista, servido en taza o en bolsa, en grano o molido, de tostión media, y es excelente. Tiene además una línea de artesanía propia en una técnica de puntillismo que lo hace un familiar. O sea, mire que todo lo que su finca produce se la vende a los turistas. Entonces, ha habido como esos cambios. ¿Dice? Profe, tuve un error ahorita. La gruta, el padre Juan de Jesús Herrera, en años anteriores a 1942, que espera, devolverme un poquito. El padre Juan de Jesús Herrera, en años anteriores a 1942, instauraba como penitencia las confesiones hechas por sus feligreses el llevar piedras para la construcción de dicho patrimonio, según la cantidad de piedras que llevara dicho penitente, era la magnitud de su pecado. Por eso, en tantas horas de la noche se escuchaba el cabalgar de bestias cargando el carro. Pero de noche. Para que no lo vieran. 50 mulas. El 8 de diciembre hace 82, bueno, la publicación es del 2022, el 8 de diciembre hace 80 años, se dio la bendición por primera vez a la gruta, el lugar construido por Pedro Gutiérrez, Madrid, más conocido como Pedro Cimento, persona que realizó esta magnífica obra escultural a base de pecados. O sea, cumplió 82 años. Es mayor. Es mayor, 12 años. 82 años. Compártelo en el grupo, el enlace. Ya. ¿Sí? Ah, ya, bueno. Te lo voy a buscar bien y... Genial. Es 12 años más antiguo la gruta del Cristo Rey. Bueno, para esta época, en 2020, que es como la fecha de corte, ya ustedes saben, llega la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia llega en plena pandemia, todavía media Colombia está confinada, los profesores y los estudiantes estamos dando clases o recibiendo clases a través de internet. Otros ya han salido a producir, pero pues el país todavía está en condición pandémica, ¿cierto? Y se hace la Vuelta a Colombia. Y llega aquí la etapa, la sexta etapa, creo que es un 20 de noviembre, no antes, octubre, Eso fue septiembre. Bueno, llega. Agosto. Y el helicóptero lo va a mostrar al Cristo Rey con los ciclistas, todo el cuento, una cosa muy bonita. Eso tiene un impacto impresionante porque el Cristo Rey era realmente desconocido. Ya estaban llegando turistas, sí, ya aparecían algunas guías, pocas. Pero miren, en el 2019 la página del Alcázar, de la alcaldía, es una publicación de 2019, el Cristo Rey, no es más antigua. Si había otra la quitaron, no sé, pero la que uno ve ahí es la del 2019 y es muy escueta. Así era todo lo que se hablaba del Cristo Rey. Usted no lo encuentra en ningún otro sitio. Vaya, busque comentarios de TripAdvisor del Cristo Rey. 2 o 3. Es desconocido. Vaya, busque de otro monumento, el de Cali. Y va a encontrar por todos lados. Y todas las agencias de viajes tienen referencia al Cristo Rey de Cali. O sea, para encontrar usted información
histórica, de una fuente histórica, no turística, es muy difícil. Pero ¿eso qué significa? Que se ha dado a conocer. Nosotros no. No estoy poniendo el dedo en la llaga ni señalando a nadie, es la realidad. Pero eso sí nos va a afectar. ¿Qué va a hacer la vuelta a Colombia? Va a convertir aquello que, ahí vemos las etapas, se construyó, después fue un parque público, ese parque público lo va a convertir en un mirador turístico. La gente va a empezar a llegar y está llegando buscando un mirador turístico. O díganme lo contrario. ¿Alguien le hace una guianza especializada histórica? No creo. ¿Alguien le hace una guianza especializada arquitectónica, artística, religiosa? No creo. A pesar de que en ese periodo de años van a suceder cosas muy importantes. Y, por ejemplo, en el tema turístico van a ser la pastoral del turismo. La iglesia en el año 2000 y pico, va a realizar el segundo Congreso Mundial de Turismo Religioso. Mundial, en Cancún, México. Va a publicar un directorio, o sea, un conjunto de normas, directrices, pautas, para poder manejar los santuarios. Y eso se va a llamar liturgia de piedad popular. Y ahí entran, en el concepto de teología litúrgica y piedad popular, entra el tema de los santuarios, las peregrinaciones y los peregrinos, 2002. Después de eso se van a generar otra serie de documentos oficiales del Vaticano sobre turismo religioso, sobre pastoral del turismo, que no son lo mismo. Y en el 2007 los obispos de América Latina y el Caribe se van a reunir en Aparecida, una ciudad de Brasil. Aparecida es el nombre de la advocación de Nuestra Señora Aparecida, que es una aparición de la Virgen en esa ciudad. Y allá está la segunda catedral más grande del mundo, la de Aparecida. Bueno, en Brasil está todo lo más grande del mundo, ¿cierto? Siempre hemos escuchado eso. Entonces, pero ahí está la segunda catedral más grande del mundo. Ahí nacen todas las directrices para manejar el turismo religioso en sitios como el Monumento a Cristo Rey. Y en esa época, como lo puse antes, promulga la ley de Cristo Rey como importancia cultural. En esas décadas de 2000 a 2022 suceden cosas muy importantes en el mundo y el Cristo no absorbe nada de eso, salvo la ley 2015 del Congreso de la República, que lo declara de importancia cultural. Sí, solo esa ley, 1974, solamente, pero la declaran un logro importante, pero ¿se hace algo? Nada. No se ha ejecutado un solo proyecto recurriendo a esa ley. Hasta el sol de hoy, ¿cierto? No se ha ejecutado nada. Esa es la realidad, por eso digo que pasa impávido frente a todas esas tendencias a nivel mundial que tienen expresiones en Colombia para lograr que el Cristo cambie su realidad de uso, ¿no? Se va a necesitar que la Vuelta a Colombia empiece a mandar turistas, pero van a llegar a ejercer una visita como mirador turístico, que no es la vocación del sitio. ¿Cuál es la vocación del sitio? Preguntarán ustedes. Y entonces aquí empezamos pues a hacer un poco de futurología, un poquito a mirar hacia dónde vamos, cuál es la realidad del monumento. ¿Qué realidad tenemos hoy? Yo siento que hay un cambio muy importante en las relaciones sociales, que es muy distinto a lo que había en la caficultura de hace un siglo, incluso la de mediados del siglo. Por más que nos hubiéramos matado de una violencia bipartidista, fíjense que hubo la posibilidad de trabajar solidariamente para construir un monumento como el del Cristo Rey. Ese monumento supuso un esfuerzo económico muy grande y cívico todavía mayor. Una muestra de civismo impresionante para su construcción. Y eso es, al hablar de ese civismo, lo que identificamos son los grandes valores de la sociedad caficultora, de las comunidades caficultoras. A mí me preocupa que eso se pierda, porque las condiciones económicas han cambiado. El café ya no tiene el influjo económico de antes, no es la fuente principal, pero no la podemos demeritar de ninguna manera, pero sabemos que hay otras alrededor de ellas. El problema de los precios
ha hecho que mucha gente abandone la caficultura, se vuelva solamente plátano de pronto, o vayan hacia el lado de fincas de recreo, ni siquiera turísticas, pero las alquilan solamente de recreo. Gente que tiene su vida económica en la zona urbana, pero guarda una finquita de recreo y tiene unas vacas ahí que son arrendadas. U otro tipo de cultivos que pueden ir ingresando a la zona caficultora, como es el tema del aguacate, y desplaza el café. El cacao es más abajo, ¿no? El cacao es de 1000 para abajo. Entonces, el cacao lo que hace es como desplazar un poco la ganadería. Pero bueno, empiezan a aparecer otros productos que empiezan a cambiar las relaciones económicas agrarias de estas tierras. Pero el que más nos debe llamar la atención es la migración ahora de la ciudad al campo, de personas con recursos que quieren tener una casa finca allí, una segunda casa vacacional, que fácilmente entra en una dinámica turística de alquiler de fincas para vacaciones, que muchas veces las alquilan personas bien, pero en muchas otras se vuelven casas de after party, ¿no? De rumbas, de unos despelotes impresionantes, que van deteriorando, afectando el entorno alrededor y lo van deteriorando. Y que no generan ningún beneficio para la comunidad, porque muchas veces eso ni compran en los pueblos, salen con el carro taqueado del mercado, se lo comen todo en el pueblo, en la finca, no más. Al pueblo, si acaso irían a comprar algo de trago, a veces ni eso. La basura. Dejan sí toda la basura, consumen mucha agua, pagarán pues servicios públicos, pero en la zona rural son muy económicos, que es la realidad de Viterbo. Viterbo tiene esa situación. Ahora, Viterbo, sí, claro, también quienes viajan de esa manera también hacen mercado y compran cositas allá, pero bueno, mucho se lleva, muchas familias lo llevan. Somos una sociedad en este momento que tiene una crisis en el tejido social, es una sociedad individualista, es una sociedad indiferente frente a los procesos sociales, sigue la migración del joven yéndose a buscar oportunidades en otra región, hay como una resistencia por apego de los viejos a quedarse en el territorio, pero pues hay una situación muy complicada, donde el turismo puede entrar a ser mucho de bueno, pero mucho de malo. El turismo tiene tanto de largo como de ancho, como dicen por allí. Puede traer muchísimos beneficios si se gestiona bien, o puede traer muchísimas problemáticas si se gestiona mal. ¿Y dónde está la decisión de cómo gestionarlo bien o mal? Dependiendo de cómo usted desarrolle sus atractivos turísticos. Si para usted la finca cafetera, la opción que le pone desarrollo turístico es ser segunda casa vacacional, o sea, alojamiento rural, eso no es agroturismo, eso es alojamiento rural. Yo creo que se enruta por un camino peligroso para el desarrollo turístico. Si esa es la única propuesta. Si la propuesta del Cristo Rey es que siga siendo un mirador turístico al que cualquiera entre y haga lo que venga en gana, lo que vamos a tener es turismo masivo, chancleta, pues como le podemos decir, use el calificativo que quiera, que no va a generar recurso, va a saturar el espacio público, va a empezar a demandar conductas no adecuadas, tal vez puede traer un impacto al comercio sexual asociado al turismo, a un aumento del consumo de licor y de drogas, que va a generar un gran problema de orden público en el municipio, ¿no? de seguridad, de todo eso. Van a aparecer las zonas rojas, ¿no? Las zonas de tolerancia. Eso es posible que suceda y está sucediendo en otros municipios. Si por el contrario, porque eso se conoce con una palabra rara, neoruralidad. Nosotros estamos viviendo a nivel social en Colombia y en el mundo el desarrollo de una nueva ruralidad que se da en las periferias de las grandes ciudades, y esto lo llamo periferia, o sea, no estoy hablando de barrios marginales, estoy hablando en las zonas rurales periféricas a las grandes ciudades, y eso es Pereira. Por eso encontramos condominios allá abajo en Acapulco, por ejemplo, donde hay gente que vive y trabaja en Pereira, todos los días van y vienen. Es una forma de uso del espacio rural diferente. Ese es permanente. Pereira se está llenando de eso alrededor en los condominios. Pero la otra es lo que les he venido hablando de casas, segundas casas vacacionales. Viterbo es eso. Viterbo está lleno de condominios de gente que algunos viven allí, pero otros llegan solamente en vacaciones. Entonces transforman radicalmente la dinámica del municipio durante el tiempo de vacaciones.
Esa neoruralidad trae una palabra técnica que se llama gentrificación y es ese cambio de uso del suelo. Por ejemplo, Salento es un municipio impactado por la gentrificación, incluso por la tercerización, que es la otra palabra, y es las casas que antes eran de vivienda ahora son alquiladas para el comercio. Eso es tercerización. Viterbo tiene más gentrificación en ese sentido. ¿Cuál es el camino que va a escoger Belalcázar? Yo en Belalcázar estoy viendo, con todo respeto, pero después soy académico y el académico habla, estoy viendo otra, banalización. Y la banalización es la pérdida de la arquitectura tradicional, que va acompañada muchas veces de la adopción de figuras no originales de arquitectura, como impuestas, ¿no? Como maquillaje arquitectónico, ¿no? Que vemos casas que, y tengo fotos de hace 20 años que mostraban los balcones originales, esos eran auténticos, eran singulares, pero después vemos que tumban la casa, construyen un local como el que hay allí, en el primer piso de los billares y ahí para arriba, tratan de tomar elementos de la arquitectura tradicional. Pero eso es malo del todo, no necesariamente, porque pues hay como una resignificación de las tradiciones arquitectónicas, pero realmente se perdió la casita original, ¿sí? Y esa casa original que tenía valores patrimoniales, ya se perdió, que era la auténtica y singular. Entonces, gentrificación, banalización, tercerización, la otra sería teatralización, o sea, cuando las tradiciones culturales se empiezan a desfigurar, por ejemplo, sucede mucho con la música. Bueno, hay muchos ejemplos, pero digamos que uno en eso puede profundizar mucho. En el fondo es, hombre, tenemos un paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué tenemos que hacer para que él se mantenga vivo y siga siendo? Lo demostrar, ¿cierto? La carita que yo muestro es que y la camiseta, soy paisaje cultural, soy Patrimonio de la Humanidad. Poner por delante eso para poder hacerle contingencia a estos problemas sociales que estamos hablando. Eso implica creatividad. ¿En qué nos deberíamos enfocar? Pues en turismo patrimonial y en turismo religioso. Turismo patrimonial porque somos paisaje cultural cafetero y turismo religioso porque tenemos un santuario monumento. Los dos hacen parte del turismo cultural. Belalcázar para mí está llamado a ser el chacho del turismo cultural en la región. La gente habla mucho de ecoturismo, yo lo sé, pero es que el ecoturismo no se da en la finca cafetera. El ecoturismo se da en las áreas naturales protegidas. Allá en los montes encumbrados, pues en los bosques cerrados, en las áreas naturales protegidas, tipo Parque Nevado, tipo Parque Tatamá, las reservas que usted tenga dentro del municipio declaradas como reservas naturales. Y hay algunos particulares que declaran reserva de la sociedad civil. El ecoturismo es una estrategia de conservación de la biodiversidad. Ojo con eso. Nosotros aquí tenemos que hablar de museoturismo porque podemos entender el monumento, el Cristo como monumento y en ese caso podemos empezar a manejarlo como si fuera un museo al aire libre. Y así funcionan muchos museos en el mundo. Tal vez uno tiene aquí en la imagen que el museo es solamente este que tenemos acá, eso es un museo, el de arqueología, el de las ollitas y piecitas indígenas, eso es museo, evidentemente, pero en el mundo también hay desarrollos de museos al aire libre. Entonces tenemos que empezar a aprender de museología y cómo volver esos recursos turísticos, por eso hablo de museoturismo. Pero también tenemos un santuario, no declarado, pero algún día lo declararemos, porque pues nadie se ha puesto a la tarea de declararlo. Yo estoy en la briega y para eso estoy escribiendo, ¿cierto? Para dejar por escrito elementos que inviten a la reflexión y algún día de pronto, si es de Dios, será declarado santuario y yo creo que sí, tengo una fe muy grande en eso. Porque ahí así no se declare, porque no es condición necesaria, no tiene que ser declarado santuario para que empiece a recibir turismo religioso. Si no, todos los sitios donde la Virgen se aparece que son un jurgo serían santuarios y no lo son, ¿cierto? Y de por sí nosotros que somos artesanos, nosotros, o sea, o al menos Miguel y yo que somos los de la entradita que se van a los baños, el 90% de los lunes festivos usted debe abrir temprano, 8 de la mañana, porque llega mucho feligres de Armenia.
están haciendo las iglesias de Armenia, están haciendo, vienen buses llenos de gente, con sacerdotes y todo, y vienen acá por la mañana. Vea pues, ¿y los festivos? Son los festivos. Pero solamente los festivos. Apenas. Ahí me estás dando la razón. O sea, no se necesita, para empezar a hacer turismo religioso, no necesitas que sea declarado santuario. Y ese día ellos se pagan como 50, 60 mil pesos, les das un recorrido, van a como a 8 iglesias y vuelven a pagar. ¿8? Sí. Uy. 8 municipios van en la iglesia que vienen directamente al Cristo Rey. Muchos. Pero no les dan almuerzo. Sí. Pero entonces, se quedan una horita. Y chao. O sea, van a ir de paso. Chao. Una hora nos regalan en el Cristo. Esa hay que saberla trabajar. Sí, pero uno trata de que llegue temprano. Pero bueno, en la medida en que la gestión de acogida de ese turista va siendo mejor, esa horita se va convirtiendo en 2, en 3 horitas. Así no almuercen, en el Cristo. Pero es que hay todo un entorno donde almorzar, ¿cierto? Es que ese es el punto. Eso es... Mire, usted entra a un centro comercial. Dígame un centro comercial que le guste, que haya ido pues, de Manizales o de Pereira. Dígame alguno. Victoria. El Victoria. ¿Y por qué va al Victoria? ¿Algún atractivo en específico para comprar por un interés? Bueno, para compras, listo. Siempre ese es el almacenante. Sí. ¿Cuál sería en ese? En Victoria el almacenante sería no sé, el supermercado, ¿cómo se le llama? En el Andino, ¿cuál sería? En el Arboleda, perdón, en el Arboleda. Me salió los rolos. Falabella, ¿cierto? Falabella. Mucha gente va a Arboleda a comprar en Falabella. La gente que va a Unicentro, bueno, va al Jumbo. Pero si usted va buscando comprar, pero también quiere entretenimiento, ¿a qué va? En Unicentro, por ejemplo, al cine, ¿cierto? Lo mismo en el Victoria. Bueno, no conozco los centros de Armenia, de Manizales, no iba a comprar allá nunca. Pero normalmente los centros comerciales tienen un par de atractivos ancla, que son de 2 tipos. Los cinemas o algún centro de diversión hacia allí, la zona de comidas o los bancos. ¿Cierto? Bueno, o uno grande de comercio, como el Falabella. Una cadena, ¿cierto? De ahí todos se pegan. Ahora el terminal está convirtiendo en un... Sí. ¿Cómo se llama? Un centro comercial. Sí, sí. Terminal de Manizales. Y como estaba muy poquita gente entrando al bol de comida, colocaron de la suplera. Bueno, entonces ya empiezas a tener un almacén que empieza a jalonar, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿qué lo va a jalonar a usted en Belalcázar? ¿Qué le va a jalonar el turismo? El Cristo, ¿cierto? ¿Y el Cristo a dónde lo va a redireccionar? A comer. Pero también a otras iniciativas turísticas más asociadas al paisaje cultural cafetero. Yo no sé si lleguen por el PCC aquí directamente. Yo quería ir hoy a conocer la experiencia de una señora. Estábamos coordinándolo, pero tengo un tema de salud de mi hija. De hecho, pues estoy aquí, pero bueno, bendito Dios. Tengo que irme ahorita otra vez a Pereira a estar con ella, ¿no? Y se me dañó el viaje. El paseíto allí diga dónde es, Tochecito, donde Doña Luz, que tiene una propuesta, me pareció muy bonita, pero... productora de café, Tochecito, es una emprendedora ahorita en el curso de cena de emprendimiento en una ciudad de recursos naturales. Con ella se viene desarrollando una propuesta, está inscrita en Empretur como alojamiento rural. La recomendación era que conservara todo ese entorno cafetero y que sí efectivamente recibiera turistas, pero que esos turistas estén enmarcados dentro de todo el tema de la cadena de valor y agregado del café. Desarrolló el año pasado emprendedor en el producción de derivados de café, que son como varias familias ahí, y tiene productos, no solo el café Tochecito, sino productos derivados de café como galletas de café, almendra de café, chocolates, maní recubierto con café. Es acá en zona rural, es en la vereda de la Almendra, y está ahí asociada con otro de sus cuñados que también es productor de café, así de la familia de Esteban. Café Tochecito es una marca de café de origen de acá de Venezuela.
Sí, me la vendemos acá en la tienda. Pero la semilla. No, café molido o en grano. Necesitamos entonces Y si la- quieren ver el video completo, yo hice un video. No, hay que ir. No, hay que eso no toca ahí. Bueno, también la experiencia es muy linda. Pero para que se tomen, me buscan en Facebook. ¿Cuándo vamos a ir? Ahí Eso no vamos. es sino que digamos, en contacto con ella y se programa una visita. Toca directamente con pluma blanca. ¿Cierto, profe? Pues por eso quería ir, para... Vamos a ir. Cuando se desocupe, vamos. Ay, ya. Nos vamos a pasear. Claro, sí, hablamos después de que hablamos de Es viable. Pero de verdad, por motos. Por motos. Oiga, no. Oye, ella no sale de Cuba. Ella yo creo que ahorita no se pierde. Con espejito. Bueno, es que estoy tratando como de cuadrar ahí una cosita que... Cuando uno expone se da cuenta que le faltan algunas cositas. Entonces, mire, tenemos que ir a ese sitio, de pronto podemos organizar una idita, solamente que tiene un costo, pero bueno, vamos a analizarlo. Porque sí quiero ir a una zona rural y poder que nos sirva para generar ideas de piezas artesanales o de experiencias artesanales o de souvenirs gastronómicos, que son las tres cosas. Bueno, entonces, mire, me devuelvo un poquito a la del centro y ya estoy cerrando. Destino cultural. ¿Cuál es digamos, las oportunidades y vocaciones que tiene Belalcázar? Les dije, turismo patrimonial y turismo religioso. El turismo patrimonial es entender el recurso turístico desde la realidad agraria de paisaje cultural cafetero. Ese es uno. A eso se le llama agroturismo. Gestionar el recurso turístico desde la cultura agraria. Pero el patrimonio, porque estamos hablando de paisaje cultural cafetero, pero también tenemos un patrimonio que es el monumento, el Cristo Rey como monumento. Ese también es lo que llamaríamos museo turismo. ¿Listo? Que es entender el Cristo como museo, que cuenta historia, arquitectura, todo lo que hemos indicado en las sesiones anteriores. Pero también tenemos el turismo religioso, y eso es entender el Cristo como lugar sagrado, como un recurso turístico, es un lugar sagrado que puede tener turismo. En el 2015 ya nos dimos cuenta que el Cristo es un monumento. Ya tiene su declaratoria de ley, aunque creo que falta todavía una norma del Ministerio de Cultura, pero tiene su declaratoria. Y está dentro del paisaje cultural cafetero, dos normas que lo cobijan ya. O sea, monumento, punto. Es un lugar cultural. Y la idea de santuario arrancó en el 2022 con el diplomado. Y ahí lo vamos posicionando. Vamos a ver si algún día llegamos a eso. Eso no es rápido, con la iglesia eso es lento, tenemos cambio de obispo. En algún momento ya pidió la de baja, en cualquier momento lo cambian mientras llega el otro, etcétera. No importa. Pero hay algo que está sucediendo. Por ejemplo, me llama mucho la atención que iniciando este diplomado me llama un sacerdote de Manizales. Y bueno, se ha ido dando el contacto. Esta semana hubo un contacto así como simpático, providencial, la semana pasada. Un profesor se encontró con él allá en la Catedral de Manizales. Resulta que ese sacerdote, Héctor Fabio, era párroco de una parroquia y ahorita quedó en la catedral. Y es el delegado de la arquidiócesis para la pastoral del turismo. Eso no existía. A mí eso me pareció muy simpático porque quiere decir que algo se está haciendo. Porque si él me busca a mí, yo no sé, algo está volviendo a posicionar la idea de pastoral del turismo, que nunca ha tenido acogida en nuestros territorios a pesar de que tenemos turismo. Porque inicialmente la pastoral del turismo se entendía como
Que en los aeropuertos haya capillas y se dé misa y haya quien confiese y la gente pueda orar antes de entrar al avión. Lo mismo en las terminales terrestres de buses, que haya una capilla, haya un sacerdote, etc. Y que cuando usted llegue al destino haya misas y el católico se entere de la misa y puede ir a misa en sus vacaciones. Eso era en esencia la pastoral del turismo hasta el 2000. Del 2000 para allá, con lo que les estoy contando, empieza a aparecer una perspectiva pastoral del turismo muy diferente. Primero, la resignificación del lugar sagrado, el reconocimiento de las peregrinaciones como la forma de viajar del católico, y se empieza a hablar de peregrino como la característica del viajero católico, ser peregrino. Pero se habla de más cosas, ¿no? De cómo buscar pues un mejor acompañamiento desde la fe, desde la pastoral, hacia el viajero durante sus recorridos. Entonces hay varias categorías allí que se pueden ir analizando, pero digamos que esas temáticas sí son más de quienes se vayan a formar como los guías que hemos hablado. Hoy la tendencia está enfocándose de la pastoral del turismo, que no desaparece, sino que empieza como una especialidad, y es la pastoral del peregrino. Y es una consecuencia de haber pensado el santuario, la peregrinación y haber reconocido al peregrino. Hoy se entiende al peregrino como el turista católico. Se aspira que en los recorridos que haga incluya un lugar sagrado, uno, pero que en su viaje el conocer las raíces de su fe históricas y todo lo lleve, y su opción de piedad popular, de religiosidad, una devoción particular, lo lleve también a conocer algún sitio. Y eso es lo que yo hago, por ejemplo. Yo llevo a mis hijos de viaje. Nos fuimos para Cali y paramos en La Victoria. En La Victoria hay un sitio histórico de aparición de la Virgen de Todos los Santos. Antiguo, de hace como 200 años. Entonces paramos, conocimos en qué consiste, cómo fue la aparición, ¿no? Qué propone esa advocación. Y después nos fuimos a conocer el centro histórico, comimos alguna cosa. Sí, o sea, visitamos otros lugares, fuimos a conocer un viñedo, en fin. No importa, tú en tu viaje combinas, pero deja algo para tu ser cristiano. Y eso tiene que ser una experiencia bonita. Una experiencia bonita. No como me pasó a mí una vez que fui al Señor Caído. El padre que echó allá un discurso. Yo iba con mi sobrina. Mi sobrina es de papás separados. Y todo el discurso, toda la prédica de ese sacerdote fue atacando a las parejas con hijos separados y un divorcio, y uno dice, este padre que, por Dios, además pues la falta de misericordia, ¿no? Porque sí, llegamos a unas realidades de padres separados. Yo recuerdo que en el salón de mi hija, los únicos papás que no eran separados éramos nosotros, los demás todos eran separados, o papás ausentes, ¿no? En Europa, en España. ¿Y quién los cría? La abuelita. Esas son realidades muy, muy presentes. Entonces uno hoy día habla desde la misericordia, no desde el juicio. Y eso el Papa lo ha dicho mucho. Entonces es como logramos que en el Cristo Rey como santuario tengamos una experiencia en Dios. Y el recorrido que yo les hice es una aproximación a eso, a tener una vivencia espiritual del Cristo, ¿no? Desde lo católico, evidentemente, y claramente en la doctrina católica, pero no como juicio del pecado, ni siquiera juicio a la historia tampoco. A mí me ha costado escribir esto, porque es que cuando uno escribe sobre la historia de la violencia, puede estar juzgando muy fuerte a uno u otro bando, ¿no? Puede estar condenando a los sacerdotes, porque aquí hay sacerdotes ideologizados, pero también estaba el padre de Valencia, de una espiritualidad profunda. Entonces, ¿cómo logra uno hablar en el balance? Igual, ¿para qué irse en lanza en ristra contra los políticos? Ya bastante los atacamos. Y hacen parte de un sistema pues muy corrupto. ¿Pero por qué? Por falta de virtudes cristianas. Bueno, en fin. Ay, bendito. ¿Cómo escribe uno para llamar a la misericordia y no al juicio? Porque esta sociedad se especializó en juzgar, en condenar a través de los medios de comunicación. Aquí el lenguaje tiene que ser otro. Y tiene que ser un lenguaje de esperanza en Cristo, sí, también, pero también de esperanza y gratificación
por ver la obra creadora de Dios en el paisaje cultural cafetero. Y métase en el paisaje y empiece a conocer la historia, cómo lo vivían, cómo lo cultivan, la riqueza que hay allá. Bien, conclusiones. Hablemos de destino cultural con 3 líneas: agroturismo, museoturismo y sacroturismo. Comercialmente eso se llama de otras maneras, ¿no? Estoy hablando desde la gestión del recurso turístico, que es lo primero. Es como el abonar y sembrar. Abonar y sembrar. Después, ¿cómo vende el café? Es otro cuento. Entonces, ¿cómo vende el turismo? Bueno, como turismo religioso. Y lo vende como turismo cultural tal cual, ¿no? En recorridos de ese estilo. Ojo, hablar del Cristo Rey como santuario y monumento. No solo monumento. Si solamente hablas del Cristo como el monumento, te estás refiriendo solamente a su valor histórico y tal vez como una mole de cemento. Si empezamos a hablar Cristo Rey, estamos dando vida, lo estamos personificando, estamos poniendo su nombre. Que el apellido sea santuario, que el apellido sea monumento, pero el nombre propio es Cristo Rey, ¿cierto? Y verá que empezamos a personalizarlo y a humanizarlo, porque pues realmente la unción del Espíritu está allí. Y con eso no estoy hablando de adorar al monumento, ¿cierto? No vamos a caer en ese juego. No estamos adorando un monumento. Estamos reconociendo las manifestaciones del Espíritu Santo en un lugar sagrado. Vamos a pensarnos entonces desde la pastoral del peregrino también. Y vamos a prepararnos para manejar esa neoruralidad en favor. Como una oportunidad de desarrollo, pero no como una oportunidad en contra para nuestro desarrollo. Bien, yo quería hacer un taller, pero ya no alcancé. Pero no quería dejar de hacer el resumen por respeto también a los que se fueron incorporando después, que tuvieran como toda esta mirada global. Quería también cerrar con mi parte de fundamentación, digamos, histórica, cultural y un poquito de teoría del turismo. Me disculpan si utilizo palabras a ratos elevadas, pero también hay que aprender de eso. Que no llegue aquí cualquiera hablándole cualquier cosa y usted, ay, sí, mire cómo sabe, no, pues ya ustedes ya están en diplomados. Hay muchas formas de profundizar en lo que yo digo. Tengo libros publicados de turismo, se bajan en línea. De hecho, ya no se consiguen impresos, ya se agotaron. Pero usted los baja de la página de la UTP, del repositorio de la Universidad Tecnológica, ahí descarga los libros. Y ahí puede ir hablando de todo esto que le digo. Quienes vieron el diplomado, algo conocen de esto ya, porque yo les puse a hacer un cubito de la pastoral del turismo. Pero bueno, habrá oportunidad de trabajar más cosas más adelante. Pero sí vamos avanzando, porque esta neoruralidad es imparable. Hoy tenemos el 90% de la población viviendo en las ciudades. No sé si tengo ese gráfico aquí subido, creo que se me olvidó subirlo. Pero de los 50 millones que somos, hace un siglo. Se mantuvieron. Han crecido un poquito, casi 1 milloncito, 9 millones en el campo. Y los otros son todos urbanos. Y con eso quiero decir, y se los dije la vez pasada, el turismo es en ese sentido inatajable, porque el turismo hace parte de la cultura citadina, no de la cultura campesina. El turismo hace parte de la cultura citadina, de la persona que habita en la ciudad. Y que tiene un sistema de vida económico donde le dan vacaciones y días de descanso. Y esa persona va a querer salir y cada vez hay más flexibilidad para salir. Hoy puedes viajar con una tarjeta de crédito, incluso sin efectivo, solo tarjeta de crédito. Puedes viajar en tu vehículo propio por carreteras muy buenas y muy seguras, ¿no? Dispones de un tiempo para visitar varios sitios. Hay buena información turística, viajas de manera autónoma, ya no tanto con agencias de viajes. Sueles buscar al operador local para que te lleve a los atractivos y te haga de pronto un recorrido, eso sí, pero se viaja de manera muy autónoma. Muy distinto a como se viajaba antes. Entonces, cada día es más fácil viajar. Y si nos fijamos solamente en los colombianos, pues tenemos 45 millones de colombianos, 42 millones de colombianos listos a viajar. Bueno, no todos los habitantes de ciudad tienen platica para hacer cierto tipo de viajes. De esos, muy pocos, ¿no? 10 millones de colombianos tienen alguna forma de viajar con un costo mayor.
de unos 200.000 a 1 millón de pesos diarios. El resto busca otras opciones de viaje, pero también salen. Entonces, ojo con eso. Y si vamos a ver cifras internacionales, en 6 meses el aeropuerto de Pereira ha recibido 170.000 turistas extranjeros. Eso es un promedio de unos 30.000, 25 a 30.000 turistas mensuales, ¿no? 30.000 o 25.000 turistas mensuales. ¿Y a dónde van a ir ellos? Para un Cristo Rey, por ejemplo, que solamente podrá recibir de 4.000 a 6.000 personas los días domingo. En total, entre los 4 domingos de 1.000 a 1.200 personas día. Esa es la capacidad máxima física de acogida del turistas en el Cristo, estándose un par de horas. ¿Y eso que sería? Se vería repleto. Hoy no tienes cómo atenderlo. Ajá. O sea que hay un mercado creciente que hay que saberlo aprovechar. Pero es un mercado creciente que nos está llegando y nos está quedando grande. Esto que ven aquí, lo que yo les digo, mire, el tema del Cristo Rey como monumento y el tema del Cristo Rey como santuario es algo en lo que estamos quedados 2 décadas. 2 décadas. Ay, no sea tan duro, profe. Bueno, 1 década. Pero en el 2010 nosotros ya debíamos haber implementado acciones para prepararnos para este momento. Y no lo hemos hecho. Vamos a dejar pasar 10 años más. Y en el momento en que empecemos a mejorar el manejo de visitantes va a crecer exponencialmente. Usted está preparado para dar respuesta con una propuesta de piezas artesanales, de souvenirs gastronómicos y de experiencias que realmente respondan a las expectativas de un turista que quiere tener experiencias memorables y significativas en el monumento, o dicho desde la mirada pastoral, experiencias en Dios. Me referí a lo que es el turismo patrimonial, experiencias memorables, turísticas. Eso es turismo patrimonial, ¿no? Agroturismo y museoturismo. O desde la mirada del turismo religioso, experiencias en Dios. En suma, experiencia. Y las experiencias son emociones. Son emociones muy bien encauzadas, muy bien direccionadas. Todo está centrado en la actividad que tenga el turista en el monumento o santuario o en el paisaje cultural cafetero. Si nosotros no damos respuesta a eso, llevados del bulto. El tema artesanal, como lo hemos venido manejando, piezas, souvenirs gastronómicos y experiencias, y propiamente experiencias, como lo llama la profe Gloria, va a ser fundamental. Entonces, no se pierdan lo que viene de aquí en adelante. Yo estaré presente en las sesiones, pero solamente haré tal vez alguna introducción breve. Pero ahorita ya quedaremos en manos de la profesora Gloria durante agosto y en septiembre la profesora Natalia y en octubre la profesora Gloria nuevamente y en noviembre hay 3 sesiones, estaré yo nuevamente cerrando y recogiendo. ¿Listo? El taller, profe. El taller no lo alcancé a hacer de buenas. 2 clases y no puede hacer el taller.